Los riñones, son los órganos que tienen la mayor cantidad de flujo sanguíneo por gramo de tejido. Aparte probablemente de la glándula epífisis, ¿no? Pero que es una glándula muy pequeña. De los grandes órganos, digamos, de los grandes órganos del organismo es el que tiene la mayor irrigación. Miren ustedes la cantidad del flujo sanguíneo, mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. El riñón recibe unos 420 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Mientras que el músculo cardíaco, que es el que le sigue, recibe 84 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y después está el hígado y el encéfalo. O sea, recibe unas 8 veces más casi unas 8 veces más que lo que recibe el encéfalo gramo a gramo. Ustedes han visto los riñones, me imagino, ¿no? ¿De qué color son los riñones? Marrón es un poco rojizo, ¿no? Marrón rojizo, ¿no? Es un marrón rojizo. ¿Y por qué? ¿Qué son de ese color? ¿Ah? Si le saco la sangre, entonces se le quita el color. Pero está bien. La sangre es un factor que contribuye, sin duda. Si le saco la sangre se va a poner un poquito más pálida, pero va a seguir siendo marrón puro con seguridad. ¿Cuál es? Por el oxígeno. ¿Ah? ¿Por qué es rojizo? Es así rojo oscuro. ¿Cómo es el músculo estriado? ¿De qué color es? ¿Ah? ¿Es parecido el color o no? Es parecido. ¿Cómo es el músculo liso? ¿De qué color es? ¿Ah? Rosado, blanquecino, no rosado. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La mioglobina que tiene La mioglobina, pero el riñón no tiene. Eso de manera importante. ¿Qué otra diferencia? Las mitocondrias, le he dicho, las mitocondrias son oscuras. Es cierto, las mitocondrias dan ese color. La grasa parda, la grasa que llamamos grasa parda, que le había enseñado a ustedes en histología, ¿no? Que es como una especie de chal que tiene uno en la espalda, que nos protege del frío, sobre todo a los niños recién nacidos es sumamente importante. Y después así oscurita, parda, porque tiene mitocondria. Entonces los riñones tienen ese color porque tienen una gran cantidad de mitocondria que hemos estado señalando, ¿no es cierto? Entonces, los riñones son altamente consumidores, ¿no?, de oxígeno. Miren ustedes la cantidad de oxígeno de mililitros, porque para consumir oxígeno se necesita mitocondria. ¿De dónde consume oxígeno? ¿Ah? ¿Dónde es que se consume el oxígeno? ¿Ah? En la mitocondria. No hay ninguna otra parte que se consume oxígeno, es en la mitocondria. Lo demás es que pasa nomás. Pero en la mitocondria se consume para formar agua, ¿no es cierto? Entonces se consume el oxígeno para formar agua, ¿no? Para aceptar los protones,
tomándose agua. ¿No? ¿Es así? No. Todos ya tienen mentalmente la secuencia de que es así. Entonces, miren ustedes, los riñones tienen el consumo de oxígeno, ¿no?, por cada 100 gramos de tejido solamente es superado por el corazón, el músculo cardíaco. Ustedes han visto también un corazón, ¿no es cierto? Corazón de humano, corazón de la vaca. ¿De qué color es? ¿De qué color es el corazón? ¿Ah? Marrón rojizo, ¿no es cierto? Rojizo, más rojizo que el riñón. Ahí sí, porque tiene estas dos cosas, tiene una gran cantidad de mitocondrias y tiene mioglobina. Entonces los dos le dan pues ese color rojizo oscuro al corazón. El corazón es el único que supera al riñón, ¿no? El consumo de oxígeno para todos nosotros puede ser evidente en el corazón, porque decimos que es un músculo que está todo el día está chambeando, ¿no? Pero si ustedes comparan, miren ustedes, comparen, allí nomás está prácticamente el riñón. Si comparan con todos los demás tejidos, la distancia es enorme en cuanto al consumo de oxígeno. En cuanto al consumo de oxígeno, es enorme la distancia. Entonces, el consumo de oxígeno es elevado, ¿no?, en el riñón. Es el segundo mayor consumidor de oxígeno por gramos de tejido después del músculo cardíaco. Y el flujo sanguíneo que recibe, es aproximadamente la cuarta parte y la quinta parte del flujo total de todo el cuerpo, siendo que son órganos que entre los dos solamente pesan 0.3 kilogramos, comparado con el hígado que pesa 2,5 kilos, con el músculo esquelético, ¿no?, que recibe, que pesa unos 31 kilogramos, una persona de unos 63 kilos, como te dice ahí, de contextura normal. El gasto cardíaco que va hacia el riñón es exactamente un 23%. Un 23% del gasto total del organismo. El encéfalo pesa unas 4 veces más poco más que los riñones, ¿no es cierto? Y por eso el consumo de oxígeno en total, como encéfalo es elevado y supera al consumo de oxígeno de los riñones. Pero es por el enorme tamaño que tiene comparado con los riñones. Este cuadrito tiene que verlo con algún detalle para tener una idea más firme, más clara del enorme trabajo que hace el riñón en todo momento en nuestro organismo, aunque no parezca tan evidente por que no vemos movimiento, pero hay movimiento de las bombas biológicas que se están trabajando intensamente. Bien. El flujo sanguíneo renal es, como he dicho, aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. Unos 1.200
90% de ese flujo sanguíneo se va a la corteza. En la médula externa un 6 a 9% y en la médula interna es mucho menos todavía, un 1 a 2%. Actuales teóricamente se podrían poder insertar aparatos que pudieran medir el flujo sanguíneo renal, pero en el desarrollo de la fisiología para medir el flujo sanguíneo renal se ha empleado, se sigue empleando porque es invasivo tanto, es el principio de Fick. El principio de Fick es un principio muy simple, muy sencillo. Si nosotros tenemos una sustancia que circula por un sistema de tubería, entonces, y nosotros no podemos ver, no tenemos un abordaje directo a esta zona, pero sí podemos abordar la entrada y abordar la salida, ¿cierto? Entonces, la cantidad de esta sustancia, de una sustancia que circula, que es captada a este nivel, ya sea porque se filtra, porque se excreta, porque de alguna manera es desaparecida ahí en ese nivel, ¿no?, es igual a la concentración de la sustancia en el lugar de entrada menos la concentración en el lugar de salida, ¿cierto?, multiplicado por el flujo, por la cantidad de sustancia que ha pasado en una unidad de tiempo, en un minuto. O sea, si yo acá encuentro una concentración y acá encuentro otra concentración, significa que acá, ¿cierto?, hay excreción o aumento. Si la concentración de acá es mayor que la concentración acá, entonces quiere decir que acá se está secretando. Si yo encontrara que acá es mayor que acá, entonces significa que ya en esta zona también entra la sustancia hacia acá, que no es el caso del río, ¿cierto?, pero podría ser el caso de un órgano que produce una X sustancia. Lo que yo quiero señalarles es que el principio de Fick no es un principio que es exclusivo para el riñón. Lo estudiamos en la fisiología renal, pero es aplicable a cualquier otro órgano, ¿cierto? Cualquier otro órgano, para ver qué cosa es lo que sucede al interior del órgano, podemos ver lo que entra, lo que sale, y entonces tenemos que decir que en el órgano ese se ha producido una sustancia o se ha reabsorbido una sustancia, dado que encontramos ahí una diferencia de concentración. El ver cuánto de eso se ha producido es muy sencillo, porque multiplicamos por el flujo cuánto pasó en un minuto y decimos tanto de esta sustancia se reabsorbe por minuto o tanto se produce por minuto, porque vemos la diferencia en la entrada y la salida. ¿Todos han entendido eso? ¿Todos entienden eso? ¿Hay alguno que no entienda, que quiera que lo repita de alguna otra manera? Respecte a uno.
versiones que son fáciles de comprender, pero muy difíciles o imposibles de demostrar, ¿cierto? Todos podemos comprenderlo y lo aceptamos, ¿no es cierto? Porque decimos sí, pues, es así. Asumimos que es así. Por ejemplo, el principio de la gravedad, ¿cierto? De repente no lo entendemos, pero la gravedad nos hace entender. Probemos a soltarnos de un edificio de 5 pisos a ver qué nos sucede, ¿cierto? La gravedad nos recuerda que a veces, ¿no? Vas a chocar, no vas a poder volar, vas a chocar, en el pavimento, ¿no? Puede ser que haya un lugar en el mundo donde esto no suceda, porque puede haber, ¿no es cierto? Pero lo asumimos que es así, pues, porque ¿cómo demostramos que en todas partes existe eso? Algún loco, por ejemplo, le puede ocurrir no, que ya venció al principio de la gravedad, si se lanza, y a él, no. Para todos los demás, nosotros existe ese principio. Está ahí, sabemos que está ahí, actúa, si no lo cerramos. Todo eso se le llama principio, ¿no es cierto? No se puede demostrar, es difícil. ¿Cómo demuestra? Tendría que cada uno de los sitios del mundo probar que así es. Y después, cuando sales de la órbita terrestre, digamos, más lejos, ya existe la gravedad, sí, pero es mínima, ¿no? Pero existe la gravitación universal, sigue existiendo. Si no, no se explicaría por qué la luna sigue dando tanto talento. Hoy nosotros damos alrededor del Sol, la Tierra da su vuelta. Está ahí, está presente, está actuando, a pesar de la enorme distancia. Todo es cuestión de relación de la multiplicación de la masa por masa, ¿no? Esa es la... Entonces, este es un principio. Este es así un principio. Es fácil de entender. Es facilísimo de entender. Que puede ser que en algún sitio no suceda eso. En el mundo puede ser que no. Pero en cualquier parte donde si entró por cada una, sale por acá, es diferente la concentración de que algo está sucediendo ahí. Algo que hace que aumente o que disminuya la concentración. Entonces, la matematicalización del principio nos dice que la cantidad, ¿cierto?, de una sustancia captada en la unidad de tiempo, en un minuto, es igual a la concentración arterial de la sustancia menos la concentración venosa multiplicada por el flujo sanguíneo. La concentración, ¿cuánto es? Gramos sobre litro, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Esa es concentración, ¿no es cierto? Concentración arterial menos concentración venosa, las unidades son gramos sobre litro. Y el flujo sanguíneo es litros sobre minuto, ¿cierto? Litros sobre minuto. Entonces, acá nos volamos. Vamos a volar las unidades litros, y tenemos entonces gramos sobre minuto. Como ven. La captación es igual a la diferencia de concentración por el flujo. Entonces lo que es la forma, es otra forma de poner el principio. ¿Hacia dónde va lo que es filtrado a nivel del glomérulo, procesado a nivel del riñón? ¿Hacia dónde va? Hacia la orina, ¿no es cierto? Y nosotros también podemos medir la concentración de nuestra sustancia en la orina, es facilísimo. ¿Cierto? Tenemos la sustancia en la orina, lo necesitamos un procedimiento cuento, ahí medimos. Entonces, la excreción
en la orina será igual a la concentración de la sustancia en la orina por el flujo urinario. Si nosotros tenemos orina y entonces tenemos acá una concentración, digamos, de 100 gramos o 100 miligramos por litro, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad que se ha excretado? ¿Qué necesitaríamos saber? Para saber la cantidad que se ha excretado. Si nosotros nos damos una muestra y nos dice, ¿sabe qué? Hay 100 miligramos de esta sustancia en un litro. Esa es la concentración que hemos encontrado en la muestra que hemos tomado. Y te dicen, ¿cuál es la cantidad que se ha eliminado? ¿Qué dato te falta? ¿Ah? El volumen, ¿no es cierto? Yo encuentro acá en este, es en 100 mililitros o en un litro. Pero ¿cuánto fue lo que orinó? Orinó medio litro, un litro, litro y medio, 2 litros. Entonces, la cantidad que se excreta en la orina, ¿no?, es la concentración de la sustancia en la orina por el flujo urinario. Esto no es algo que se deduzca del principio de Fick. Esto no tiene que ver con el principio de Fick, tiene que ver esencialmente con el sentido común. Si yo tengo una concentración de la sustancia en la orina, ¿no?, y lo multiplico por el flujo urinario, voy a encontrar cuánto es lo que se excreta por minuto. Si lo multiplico solamente por el volumen, encontraré cuánto es lo que se excretó, no sé qué cantidad de tiempo. Si me dicen el flujo urinario, o sea, el volumen que se produce en un minuto, ya tengo unidades de flujo, no de volumen. El flujo es volumen sobre unidades de tiempo. Bien. Lo que se excreta en la orina, ¿de dónde es que viene? ¿De dónde viene lo que se excreta en la orina? ¿De dónde viene? Del plasma. Es el ultrafiltrado plasmático, de ahí viene. Entonces lo que se elimina en la orina es lo que había en el plasma. ¿Está bien? ¿No? Y que se elimina. Se elimina en la orina. ¿De dónde viene? Venía del plasma. Entonces la excreción en la orina significa excreción desde el plasma. Excreción desde el plasma. Entonces, la excreción en la orina, ¿cuánto era? Es el volumen urinario minuto por la concentración urinaria, ¿no es cierto? Y el principio de Fick nos decía que la cantidad de una sustancia, ¿no?, es la diferencia entre esto y esto multiplicado por el flujo. Entonces, igualamos. Entonces, el volumen unitario minuto por la concentración unitaria es igual a lo que nos dice el principio de Fick. La cantidad de una sustancia es igual a eso. Entonces, el flujo plasmático lo podemos acá nosotros, el flujo plasmático, o sea, la cantidad de sustancia que pasó, ¿no?, de plasma que pasó por aquí,
podemos nosotros despejarlo y tenemos que es el volumen urinario sobre minuto por la concentración urinaria, que es la cantidad de la sustancia en la orina, ¿no?, sobre la diferencia arteriovenosa. Y ya puedo conocer el flujo plasmático, que es algo que yo no lo podía hacer. Yo puedo saber, yo puedo tomar una muestra, ¿no es cierto?, de la sangre que va por las arterias, y asumo que esa es la misma que llega a nivel de los riñones, ¿no es cierto? Puedo tomar una cantidad de la sangre que va por las venas y asumo que es la misma concentración que sale de los riñones, y puedo medir la concentración en la orina, y entonces con esos tres datos puedo conocer el flujo plasmático, que no lo podía conocer. ¿De dónde he sacado eso? De unir, ¿no?, el principio de Fick, ¿no?, el principio de Fick, ¿no?, que me dice, sabe que si tú sabes cuánto es lo que se excreta, puedes saber, ¿no?, cuánto es lo que pasa por este aparato, por ese aparato, en este caso el riñón, en la unidad de tiempo, porque tú puedes medir cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale, las concentraciones, ¿no es cierto?, pero no sabes cuánto es lo que ha fluido por minuto. Entonces, el flujo plasmático, ¿no?, esta fórmula lo hemos traído del cuadro anterior, Tomás, es igual al volumen urinario sobre minuto por la concentración urinaria sobre la diferencia arteriovenosa. Entonces, acá tenemos que ya dejar las matemáticas y la física y hacer un poco de un artificio, usando sustancias que nos faciliten esta medición. La sustancia que más se usa es el paramido hipurato, que se filtra en el glomérulo y se secreta en los túbulos, de tal manera que en una sola vuelta que pasa por el riñón, un 90% del paramido hipurato es eliminado por el riñón, porque se filtra en el glomérulo, ¿no?, se filtra en el glomérulo el paramido hipurato, se secreta en los túbulos, se hace de la sangre pasa también a los túbulos, de tal manera que al final lo que en la vena renal, porque esto se reúne acá nuevamente los capilares peritubulares, entonces, y esto se reúne para formar la vena renal. En la vena renal solamente queda el 10% de lo que había ingresado al riñón. Entra por la arteria y cuando sale por la vena renal solamente queda ya el 10%. El 90% se ha eliminado. Entonces, si nosotros a una persona le inyectáramos paramido hipurato, dejáramos que se estabilice y medimos la concentración de paramido hipurato en la sangre, y
viéramos la concentración de paramino y purato que hay en la orina y viéramos el volumen urinario por minuto o flujo urinario, que lo podemos medir porque hacemos a la persona, la hacemos orinar cada 15 minutos y vemos esa es la cantidad de orina que está produciendo por minuto. Le medimos la concentración del paramino y purato en la sangre, ¿no? Y medimos la concentración del paramino y purato en la orina. Entonces tenemos los datos para reemplazar acá y ver el flujo plasmático renal. Y así como, por ejemplo, ¿no? Si una persona tuviera una concentración de paramino y purato de 0.2 mg por litro, una concentración de paramino y purato en la orina de 14 mg por litro, y el volumen urinario por minuto fuera casi 1 mililitro por minuto, 0.9, entonces reemplazando acá nos daría que el flujo plasmático renal es 14 por 0.9 sobre 0.02, 630 mililitros por minuto. 630 mililitros por minuto. Pero un momentito, oiga, esto corresponde al 90%. Esto corresponde al 90%. Porque solamente se elimina el 90% del paramino y purato. No se elimina el 100%. Si esto representa el 90%, entonces el 100% será 700 mililitros. Por regla de 3. Por regla de 3. O sea, lo que encontremos en la orina representa el 90% de lo que pasó por los riñones. Porque un 10% de todas maneras se fue en el plasma, ¿no es cierto? Pero lo que encontremos en la orina representa solamente el 90%. Una forma de corregir eso sería corregirlo acá también. Es decir, si esto es el 90%, ¿cuánto será el 100%? Entonces reemplazamos acá más bien por otra cantidad, ¿no? Que no sería 14, sino un poco más, y ya nos va a salir de los 700. Acá lo estamos corrigiendo al final. Pero en realidad deberíamos de corregirlo acá, ¿no? Porque esta concentración de la orina es solamente el 90% de lo que pasó por los riñones. El 100% es una concentración mayor. ¿Está bien? Esas consideraciones que corresponden a la física y a las matemáticas es el terror pues, de los alumnos de medicina. Yo no sé por qué, o de una parte de los alumnos de medicina. Desde la época que yo estudiaba, mis compañeros consideraban que renal era lo más tranca que podía haber en toda la carrera. Por una sola simple razón, tenía la regla de 3. Porque todo lo que es ahí es emplear un poco de física, ¿no? Lógica física, y la regla de 3. Y nada más que eso es. Es una lógica. El principio de física es lógica, física, ¿no es cierto? Tiene razón, ¿no? Si entra y sale, y hay diferencias, es porque en medio va a continuar. Entonces, yo puedo matematicalizar eso y digo, lo que ocurre en medio es esto. Y como lo que ocurre al centro, sí, más bien yo puedo abordarlo, porque lo abordo a través de la orina, de medirlo, el resultado de la orina. Entonces puedo saber cuánto es lo que entró y lo que salió del flujo, la cantidad. ¿Por qué? A ver, antes de eso, quiero decir,
En realidad, ¿no es cierto? En realidad se mide el ADIFED, se mide en el plasma de sangre venosa periférica. Usted me podrá decir, doctor, pero usted no está tomando la muestra de la arteria arterial. Usted ha medido en sangre periférica. ¿No es cierto? No está bien, ¿no? Pero ahí pide nuestro auxilio la anatomía, la anatomofisiología. ¿Qué pasa con la sangre que va por mi brazo? ¿A dónde llega? Al corazón derecho, ¿no es cierto? Pasa al corazón izquierdo. De ahí pasa hacia los pulmones, ¿no? Regresa. Estamos asumiendo que esta es una sustancia, la sustancia que se emplea, por lo tanto, tiene que ser una sustancia que yo sepa que no se metaboliza, ¿no? A nivel de los pulmones. A nivel de los pulmones no sufre cambio, no se va a eliminar por los pulmones por vía inhalatoria, ¿no? No se va a metabolizar en los pulmones tampoco. Va a pasar y va a regresar al corazón, y de ahí hacia la aorta, ¿no? Y de ahí va a pasar a lo que vaya hacia los riñones, va a ir hacia los riñones. Y ahí recién es que va a sufrir modificaciones, ¿no? Ahí va a ser excretado. Entonces, lo que mida yo en sangre periférica va a ser igual a lo que está llegando a los riñones, porque estoy usando una sustancia que no tiene metabolismo a nivel de los pulmones y a nivel de toda su circulación previa a que llegue a los riñones. Lo que mide en la sangre periférica va a ser, si yo lo usara para medir esto, cualquier otra sustancia que podría teóricamente usarse, mido su concentración en la orina, mido en el plasma para ver, y digo con el mismo principio, no, pero un momentito, esta es una sustancia que de repente sufre modificaciones a nivel pulmonar, ¿cierto? Y entonces ya me arruina la cosa. Ya yo estoy interponiendo dos órganos, los pulmones y los riñones. A lo que yo mide en la orina va a ser el resultado de dos cosas, de lo que sucedió en los pulmones y de lo que sucedió en los riñones. ¿Y cuál es el atributo de los pulmones y cuál es el atributo de los riñones? Tiene que ser una sustancia, por eso es que se usa el para-amino incurar. Ser una sustancia que tiene esas características. No se metaboliza a nivel de los tejidos, no se metaboliza a nivel pulmonar, no se pierde por vía inhalatoria a nivel pulmonar. Se mide, por lo tanto, lo que yo mida en sangre periférica es aproximadamente lo que llega a nivel de los riñones. La presión hidrostática a nivel de los capilares renales glomerulares es muy elevada. Es superior a la presión que hay en los capilares en general. Por ejemplo, en los lechos unguiales, o sea, en nuestras uñas, que es uno de los sitios donde solemos observar la presión capilar presionándolo en clínica, y vemos si es que no se pone muy blanca o muy o conserva cuando con un determinado grado de presión. Entonces la presión
fluviales es 32 milímetros en el extremo arteriolar y unos 15 milímetros en el extremo venoso. Mientras que a nivel de los capilares longitudinales 60 a 45 milímetros de mercurio. Y en los capilares peritubulares ya es menor, más bien, ¿cierto?, que esta otra. Miren ustedes, pero está diseñado, esto está diseñado para que haya una gran filtración acá. Y el hecho de que tengan en los capilares peritubulares una menor presión que la que hay habitualmente en el resto del organismo, ya nos está hablando de que lo que interesa más bien ahí es el flujo, ¿no? O sea que la presión en el